Perfecto. Entonces, como les había dicho, lo que hay que hacer es, con base a esta ecuación, reordenar todo esto. ¿Cómo se reordenaría? Primero, esto que está aquí pasaría del otro lado restando. Entonces, al pasar restando, da este resultado que está aquí, solo esto. Luego, como esta sumatoria quedaría del otro lado de la igualdad como positivo, se despeja este término, que sería factor común de toda esta sumatoria, y pasaría del otro lado de la igualdad con signo positivo en el exponente. Aquí estaría como dividiendo, porque tiene el signo negativo. Aquí pasaría multiplicando, entonces aquí cambia a signo positivo. ¿Lo ven? Entonces ya una vez reordenado esto, ya lo que habría que hacer entonces es desarrollar esta sumatoria que está aquí aparte. Hacer el desarrollo de esta sumatoria, que sería todo esto que está aquí. ¿Ok? Esta expresión es la que corresponde a la sumatoria. Al tener esta expresión, bueno, simplemente lo que habría que hacer es pasar esto del otro lado de la igualdad nuevamente, por decir algo, igualar a 0. Y al igualar a 0, lo que hay que hacer es despejar el lambda correspondiente. Aquí hay una dificultad extra. ¿Por qué? Porque este lambda, fíjense que no es posible despejarlo. Primero porque ya no es una ecuación cuadrática, sino que es una ecuación cúbica. Y para más complicación, de paso, tiene un componente exponencial. Entonces aquí lo que queda como solución es recurrir a una calculadora que sea capaz de que tenga la aplicación Solver incorporada en su sistema. Entonces, meten la ecuación en su calculadora. Creo que las Texas Instruments lo hacen, por lo menos las HP 48G, que son del siglo pasado, con las que yo estudié, esto ya lo hacían, ya eran capaces de resolver este tipo de problemas. O si no en el Excel, o si quieren, bueno, si ustedes ya han visto cálculo numérico, pueden aplicar algunas técnicas de cálculo numérico que, bueno, yo soy profesor de la materia y yo ya yo las he explicado ya el semestre, el mes pasado, hasta hace 2 meses ya se dio ese tema. Pero bueno, las calculadoras se supone que son capaces de resolver este tipo de cosas. Este es el típico problema en cálculo numérico que se conoce como solución de una raíces de una ecuación no lineal. ¿Okay? Se aplica bisección, o se aplica Newton, o se aplica el método de la secante, etc. ¿Okay? Bien, entonces finalmente, al aplicar alguno de esos métodos de cálculo numérico o aplicarlo el solver de la calculadora que tengan de su preferencia, van a encontrar que el lambda general viene siendo este valor, 0.45, 0.33 o 0,45033. Al tener el lambda general, ya pueden deducir el lambda del evento B, es decir, de la tasa de pacientes que son COVID graves y la tasa de pacientes que son COVID leves. Bien, se tienen estos lambdas. Luego, con esos lambdas deducidos, ya entonces pueden agarrar y trabajar entonces con la resolución de la pregunta. Deduzca la tasa de llegada de personas que resultan negativas al realizar la prueba de despistaje, envíe esa deducción y esto... ¿Cuál es la probabilidad de que en las próximas 5 horas, fíjense que ahora de 60 minutos nos cambian a otro parámetro? Nos están diciendo que ahora son 5 horas. Aquí habría que discernir sobre si seguimos trabajando con los minutos o pasamos a horas. ¿Por qué? Porque dependiendo de si seguimos en horas o en minutos, habría que ver que es más cómodo de trabajar en términos de cálculos, ¿ok? Porque a veces puede ocurrir que trabajar una exponencial o un factorial o un valor elevado a un determinado valor de X, si es muy grande o muy pequeño, puede ser poco cómodo de trabajar. A veces hasta las calculadoras pueden arrojar error porque no son capaces de representar números muy grandes. Hay que estar muy pendiente de ese tipo de detalles porque eso puede generar confusión o retraso en el desarrollo de este tipo de problemas. ¿Qué nos preguntan? Calcule la probabilidad de que en las próximas 5 horas haya tenido que ser hospitalizadas a lo sumo 4 personas. Entonces hay que discernir claramente de algo. Primero, este valor 5 se refiere a qué? A tasa de ocurrencia, que puede ser 5 horas o su equivalente en minutos, 6 por 5, 30, 300 minutos. Hayan tenido que ser hospitalizadas a lo sumo 4 personas. Entonces esto sería una variable Poisson, pero no asociada a la tasa de llegada genérica de pacientes, sino a la tasa de llegada de personas que son graves. Sería el lambda B. El lambda B que vendría siendo 0.02252. Entonces aquí se optó por trabajar con esos dos parámetros. El lambda de 0.02252 y el parámetro 300 minutos.
multiplican esos. Recuerden que, por supuesto, la multiplicación del lambda por el periodo de tiempo nos da dos parámetros importantísimos de la Poisson, que son la esperanza y la varianza. Recuerden que la esperanza y la varianza de Poisson valen exactamente lo mismo. Entonces, bueno, tenemos este resultado y planteamos nuestra ecuación. Si nos dicen cuál es la probabilidad de que a lo sumo, ¿qué significa a lo sumo? Significa que es, si la variable se llama y, entonces sería y menor o igual, es decir, que no, más allá de 4 no pueden ser, o sea, a lo sumo, máximo 4 personas lleguen a ser hospitalizadas. Entonces el parámetro es y menor o igual que 4. Se plantea entonces la prueba, se utiliza directamente la función de distribución acumulativa de Poisson y este es pues el valor. Después de realizar este ejercicio, ¿cuál vendría siendo entonces lo más complicado de deducir o de trabajar? Lo más complicado es simplemente esta parte, hacer la descomposición de Poisson. ¿Ok? Es agarrar y saber deducir las lambdas asociadas, ¿ok? A los porcentajes de ocurrencias de determinados eventos. Fíjense que, por ejemplo, pudiéramos nosotros hablar de variables Poisson como, por ejemplo, asociadas a porcentajes de personas, o inclusive hay una versión de este ejercicio de Poisson, de esta pregunta de Poisson, donde en vez de hablar de tasas de pacientes graves, leves, o, o pacientes de otro tipo, pudieran ser porcentajes de tantos cuántos son mayores de edad, cuántos son menores de edad, de los que no son menores de edad, de los que son mayores de edad, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, por ejemplo. Entonces tendríamos tres tasas: adultos masculinos, adultos femeninos, menores de edad. Entonces serían como que tres pacientes, tres porcentajes característicos. Entonces, bueno, nos pueden pedir que vayamos de un caso Poisson a otro. Para poder deducir, la otra dificultad que podemos encontrar en ejercicios de Poisson es plantear una ecuación tal que nos permita deducir un lambda característico con base en una probabilidad dada. Que eso es lo que también suele suceder. Nos da una probabilidad, tenemos que trabajar con la función de distribución acumulativa, deducir el lambda y con base a ese lambda saber entonces cuánto pueden valer las otras demás lambdas, sabiendo que nos dan unos porcentajes para relacionarlos, pues, o para distribuir los efectos de esos lambdas, ¿ok? Y después con eso nos piden hallar otro tipo de probabilidad. Eso es básicamente lo que significa trabajar con Poisson. Vuelvo y repito, Poisson se caracteriza, tiene algo que no tiene ninguna de las otras modelos probabilísticos, que es trabaja con parámetros de tiempo o con parámetros de tiempo, que es lo más representativo, pero también puede ser un intervalo de tiempo, o un intervalo de longitud, o puede ser un intervalo de área, pero son intervalos de referencia. Y lo otro que es muy característico es que tiene una tasa de ocurrencia. Tasa de ocurrencia por tiempo, tasa de ocurrencia por metros cuadrados, tasa de ocurrencia por metros cúbicos, tasa de ocurrencia por metros lineales. ¿Okay? Hay una tasa de ocurrencia y un periodo o región espacial asociado a ello. ¿Okay? Cosa que no tiene ni la binomial negativa, ni la geométrica, ni la hipergeométrica. Esas otras variables se rigen por otras cosas. Entonces es muy importante que ustedes anoten esos tips, hagan una fichita, hagan una hojita de resumen donde vean cuáles son los tips que son claves para poder detectar un tipo de distribución probabilística discreta dada. Si me hablan de esto, entonces esto es una binomial. Si me hablan de aquello, esto es una hipergeométrica. La hipergeométrica solo la pueden asociar a que no te dan probabilidades, que son muestreos sin reposición y que los únicos parámetros que tienes a tu disposición son el tamaño total de elementos, el tamaño de la muestra y el tamaño de elementos que son de interés, los elementos defectuosos, lo que tú quieres detectar en un muestreo de aceptación. Más nada, con eso ya tú construyes una hipergeométrica, a menos que te digan otra serie de cosas por allí para confundirte. ¿Ok? Vamos a ver este último ejercicio, que ya son las 3 de la tarde. Yo sé que algunos de ustedes ya deben tener clases ahorita. Quienes se quieran quedar, chévere. Yo voy a quedarme un ratico más aquí en la videoconferencia, por lo menos hasta que se cumplan los 40 minutos de esta última sesión. Y bueno, quienes tengan que partir, pues perfecto, pueden retirarse y igual les va a quedar el video. Yo voy a tratar de subirlo esta misma noche, ¿ok? Para que lo puedan consultar, ¿de acuerdo? A mí me gustaría por lo menos dar este último problema de Poisson y después atender alguna duda, alguna pregunta que tengan por allí, que quieran consultarme por acá, ¿de acuerdo? Bueno, sigo entonces con este otro problema de Poisson. Este es un ejemplo de un aeropuerto.
La llegada de aviones a un determinado aeropuerto es un proceso Poisson tal que de los datos estadísticos se sabe que solo el 15% de los vuelos son internacionales. De los vuelos nacionales, la tercera parte será del occidente del país y el resto de otros destinos nacionales. Además, se conoce la información de que la probabilidad de que en un periodo de 120 minutos lleguen más de 3 aviones del occidente del país, la cual es igual a 0, o 0.61379. Deduzca la tasa de llegada de aviones desde destinos internacionales, envíe esa deducción como parte del soporte del examen y calcule la probabilidad de que en las próximas 3 horas hayan llegado a lo sumo 10 aviones de otros destinos nacionales. Otra cosa que también es curioso y que se cumple con Poisson es que a veces te pueden dar una tasa de tiempo que después, o un periodo de tiempo que después te lo pueden cambiar. Pero siempre y cuando la tasa sea la misma, puedes utilizar la misma variable. ¿Ok? Entonces, ahí son cosas, ustedes les pueden variar los valores de tiempo. Bueno, primero que nada, planteen sus lambdas, planteen las relaciones entre un lambda dado. ¿Ok? Normalmente pueden utilizar lambdas con unos subíndices para poder diferenciar un caso de otro. Podemos decir que lambda sub A vendría siendo el 15% del lambda total de las llegadas totales. En este caso sería lambda de los vuelos internacionales. Lambda B, vuelos que vienen de otros destinos nacionales, o mejor dicho, vuelos que vienen de Occidente. Y lambda sub C, vuelos que vienen de Oriente. ¿Ok? Entonces, listo. Con base a la probabilidad que nos dan, hay que deducir un valor de lambda dado. En este caso, sería el lambda de los vuelos que vienen de Occidente. Sí, aló. Ajá, la lambda B van a ser los vuelos que vienen del occidente del país entonces, ¿no? Correcto. Okay. Chévere. Entonces nos dicen que el lambda B vienen de los vuelos del Occidente con un valor de 120 minutos, porque nos están diciendo que son en las siguientes, a ver, 120 minutos o 2 horas. Ok, nos lo dice aquí en el enunciado, ¿cierto? Entonces, con base a eso se construye la probabilidad. Nos dicen que la probabilidad de que lleguen más de 3 aviones del occidente, bueno, se plantea entonces la ecuación para esta variable. Y bueno, se hace todo el mismo procedimiento que se hizo en el ejercicio anterior para llegar entonces a esta ecuación de la cual esto que tengo aquí sombreado es resultado de ¿qué? De esta sumatoria estrictamente. Y esto que está acá es este componente que está aquí viene siendo el complemento de esta probabilidad. Y esto que está acá es agarrar este complemento, este factor común que aquí está dividiendo. Y digo dividiendo, ¿por qué? Porque el exponente es negativo. Pasa del otro lado multiplicando. Pero por supuesto, después que se hace este reordenamiento. ¿Ok? Finalmente todo se lleva a un lado de la igualdad para que quede todo igualado a 0 y se halla la raíz de esta ecuación no lineal. Igualito. Agarran la Texas, la HP, la Casio, la calculadora de su preferencia que tenga la rutina de Solver y resuelven la ecuación. O tienen que aplicar un método, si lo van a hacer a mano, tienen que utilizar un método numérico. Bisección, Newton, secante, etc. ¿Okay? Recomiendo la secante porque es más preciso que todos los demás y tiene menos probabilidad de error. Con base a eso van a hallar entonces el lambda. Y fíjense que cuál es el truquito de esto, que aunque yo me están dando la probabilidad de ocurrencia del lambda asociado a de los eventos asociados a la llegada de vuelos del occidente del país, yo puedo expresar este lambda en términos del lambda genérico. Y este lambda genérico es el que entonces yo voy a meter en la ecuación. Y al yo deducir el lambda genérico, ya automáticamente puedo deducir todos los demás lambdas. Simplemente se sustituye acá y ya sé cuánto vale esto, ya sé cuánto vale esto, ya sabría cuánto valdría esto. Con esta información entonces ya se procede. Entonces ya estamos en capacidad de poder responder la pregunta final. Calcule la probabilidad de que en las próximas 3 horas hayan llegado a lo sumo 10 aviones. Entonces, la llegada a lo sumo de 10 aviones de otros de otros vuelos, de otros destinos nacionales. Entonces, otros destinos nacionales, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Estaríamos refiriéndonos entonces a el lambda C. Es decir, si no son los vuelos de Occidente, entonces serían los otros destinos. Bueno, que de hecho aquí está tal cual. Aquí está taxativo. Se plantea entonces la ecuación, es simplemente la probabilidad de una variable definida como y
menor o igual a 10. ¿Ok? Se plantea la ecuación y nos da este resultado. Bueno, básicamente esto es el trabajo con Poisson. Entonces, bueno, ¿qué es lo más exótico que pudiera haber? Bueno, por ahí ya me llegaron las preguntas del parcial. Tengo que revisarlas, empezar a transcribirlas por ahí, lo que ya finalmente escogió el profesor Rafael. Ya las voy a montar entonces en módulo 7. Pero lo más exótico, lo más raro que pudiese aparecer por allí es que entonces, así como a veces se hace con binomial, que se mezcla un ejercicio de función de distribución acumulativa, ley de probabilidades y cosas de esas, funciones a trozos, y entonces de esas probabilidades se deduzcan probabilidades para modelos Poisson, por decir algo, pudiera haber un ejercicio de Poisson mezclado con, perdón, como, así como se ligan ejercicios de binomiales, binomiales negativas y geométricas con funciones de densidad y cosas de esas, pudiera ligarse a algo como esto, que a lo mejor la probabilidad de la tasa de ocurrencia, la probabilidad de un caso de esto, sea resultado de una función de distribución acumulativa, de otra variable cualesquiera X. Entonces, bueno, ese tipo de mezcolanzas se habitúan en este tipo de exámenes parciales. Pero lo importante es que si usted sabe trabajar una función de densidad, sabe trabajar una función de densidad de masa, pues sabe trabajar una ley de probabilidades, sabe trabajar con una distribución acumulativa, con una F mayúscula, sabe trabajar con percentiles y cuartiles, usted puede deducir perfectamente las probabilidades, que después esas probabilidades o las regiones asociadas a esas probabilidades estén después asociadas a parámetros de una binomial negativa, una geométrica o una Poisson, entonces ya eso son otras cosas. O sea, ya simplemente es saber pasar de un caso al otro. Pero finalmente, lo importante es tener claros los conceptos. Bien. Bueno, este era el último ejercicio que quería revisar por el día de hoy. No sé, yo me puedo quedar un ratico más si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacer de algún problema. Creo que tengo la posibilidad, yo estoy con la versión gratis de Zoom, pero creo que a pesar de que sea gratis, creo que me permite habilitar la posibilidad de que alguno de ustedes pueda compartir su pantalla si quiere mostrarme algún problema o si me quiere hacer referencia a algún parcial de algún semestre que yo los tengo por aquí en mis carpetas, en mi disco duro. Bueno, no sé, les cedo las palabras. Voy a dejar de compartir por un momento. No sé si alguien quiere plantear alguna duda, alguna cuestión sobre lo que se explicó ahorita o algún parcial, alguna pregunta de las guías. Ustedes me dicen. Ajá, aquí estoy leyendo una pregunta que me pusieron en el, creo que fue de Mauricio. En el ejercicio de Poisson, el meter el solver en la computadora, en ciertos ejercicios me ha dado 3 valores para lambda. ¿Cómo sé cuál usar? Me dio un valor negativo y 2 positivos. Ajá. Entonces, fíjense, en el caso de los valores, primero, el valor negativo tienen que descartarlo automáticamente. ¿Por qué? Porque los lambdas siempre son positivos, no se hablan de tasas negativas. Eso es muy importante verlo. Ahora, que te haya dado 2 valores positivos, habría que ver. Bueno, normalmente siempre depende de si... Habría que ver porque normalmente siempre son 2 valores, a menos que tengas, a menos que sea referencia a un número imaginario. Si te da un número imaginario, obvio que también tienes que descartarlo. ¿Ok? Me gustaría en todo caso que aquel problema que te dio con valores, que te dio 2 valores positivos, me lo pases. Lo interesante es que esos valores, fíjate que inclusive los 2 valores positivos, si mal no recuerdo, hubo un ejercicio que salió con 2 valores positivos y creo que cualquiera de los 2 era válido. Tú puedes tomar una de las 2 soluciones. El ejercicio de Poisson que explicó en diciembre. Bueno, en ese caso, cualquiera de los 2, porque son 2 soluciones. En este caso, creo que yo tomé la de 0.33, ¿ok? Pero es que si hubieses trabajado con 0.003, ¿ok? Te hubiese dado exactamente, te hubiese dado los mismos, te hubiese dado también correcto, porque son 2 soluciones válidas. Ahí en ese sentido, tú puedes escoger una o puedes escoger la otra. Ahí no hay diferencia. En todo caso, es un típico problema en donde tienes 2 soluciones viables o factibles. ¿Cuál es el valor que tendrías que rechazar? Valores negativos, valores imaginarios, ¿ok? Básicamente esos son. Pero cuando son valores positivos, cualquiera de ellos toma. Yo particularmente tomé el 0.33. ¿Por qué? Porque era más cómodo de trabajar. Pero el 0.03 también es viable.
tú haces tu análisis, uno hace un análisis del resultado. De hecho, tú puedes resolverlo con 003 y también vas a llegar a resultados que son congruentes también. Entonces, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Ahí no hay, ahí en todo caso, uno como profesor, cuando uno está corrigiendo ese tipo de preguntas, tienes que tener dos versiones, dos claves para la misma pregunta, ¿ok? Básicamente eso. Pero vuelvo y repito, descarten los valores negativos y descarten los valores imaginarios. Eso es todo. Otra pregunta por ahí. Bien, si no hay más preguntas, pues bueno, creo que podemos dejar hasta aquí la clase de hoy. Voy a proceder entonces a editar los videos, montarlos en YouTube. Les estaré informando brevemente de que ya están en proceso de subida. ¿Ok? Y bueno, nada, en un rato voy a revisar las preguntas que me dejaron por el WhatsApp. Les contesto a cada quien por privado y bueno, quedo atento por si surgen más dudas o más cosas por allí. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación y bueno, seguimos en contacto. Sigan estudiando y bueno, yo voy a estar un poquito atareado con otro montón de cosas porque como les dije, a lo mejor mi tiempo de respuesta no va a ser tan rápido, pero bueno, voy a tratar de darle respuesta a todos en la medida de las posibilidades porque estoy bastante abollado en estos días. Bueno, muchachos, feliz tarde para todos y que estén muy bien. Saludos, cuídense.